Estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de presentación de lo que va a ser la formación en terapia con emisión de chi. Y también mi idea es que sea una clase introductoria para que puedan despejar dudas, si las tienen, respecto de qué se trata la terapia, presentar, porque quizá no es una de las terapias más populares dentro de lo que ofrece o el rango de terapias de la medicina china. Bien, me voy a presentar yo primero. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Lacour. Yo soy profesor y terapeuta de medicina china. Estoy dedicándome a esto ya hace varios años. Empecé en el año 2008 con mis primeras prácticas, mis primeras clases de Qigong, y también empecé mi formación en medicina china. Estudié lo que sería una diplomatura en acupuntura en la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China. Previamente a eso también había tenido una formación en Reiki. Había hecho los dos primeros niveles de Reiki y después terminé haciendo lo que sería el tercer nivel, la maestría, que a mí me parece relevante ese dato porque cuando yo estudiaba medicina china, estudiaba acupuntura principalmente, veíamos todo lo que era la teoría de canales y puntos, no se hablaba, por lo menos en ese entorno, de lo que era la emisión de chi, ¿no? de esas otras terapias energéticas, si bien convivían mucho. De hecho, muchos de mis compañeros de estudio también tenían algún tipo de formación en Reiki o algo similar. Pero desde la formación que estábamos estudiando, que venía, como les decía, de la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China, que es una escuela que viene de Chile, en convenio con la Universidad de Medicina China de Guangzhou, a donde tuve la posibilidad de viajar en el año 2011 después. El programa de Medicina China estaba como muy acotado a lo que era la acupuntura, y de otras materias poco se hablaba. Yo, paralelamente a eso, empecé una formación en Tai Chi y Qigong. De hecho, soy profesor de Tai Chi, aunque ahora no estoy dando clases. Y tuve varios maestros, de los cuales destaco de esa época, algunos nombres por ahí. No sé si tiene mucho sentido mencionarlos, pero el más famoso seguro que es Zhang Zibo, que quizá lo conozcan, es maestro chino que vive en Argentina. De toda la parte de Qigong, lo que sería más Qigong marcial o Qigong para la salud. Mientras yo estaba formándome, entré en contacto con un material de difusión de alguna suerte de Ministerio de Cultura chino, donde estaban doblados al español una serie de documentales. De hecho, algunos de esos los tengo en el canal de YouTube, después les voy a pasar para que vean, donde se mostraban distintos aspectos de la cultura china, incluidas las artes marciales, incluida la acupuntura, por ejemplo, y estaba también la parte de terapia con emisión de chi. Un documental de unos 15 minutos que se llama Visita a un maestro de Qigong, donde mostraban la aplicación de la terapia con emisión de chi en hospitales. ¿Bien? Esto a mí obviamente me llamó mucho la atención y siempre tuve ganas de saber más, pero me costó mucho encontrar información. De hecho, como les decía, en el 2011 viajé a China a un viaje de estudios. Estuve en la Universidad de Medicina China de Guangzhou, y de lo que se enseñaba ahí, digamos, estaban las carreras que habían en ese momento. Era fitoterapia, acupuntura y masaje principalmente. No había, en ese momento, no había... o recién se estaba empezando a formar lo que era la Asociación China de Qigong para la Salud, entonces no estaba tan desarrollado el Qigong como formación, como carrera. Yo creo que eso ahora debe estar mucho más desarrollado, pero de emisión de chi, nada. Yo además había visto algunos videos del sistema Sinen Qigong a través de maestro Luke Chang, que es discípulo de Pang Min, que es un maestro de Qigong muy famoso, donde tenían un centro de retiro de Qigong que le llamaban Hospital de Medicina, o el centro Huaxia, en donde los pacientes internados eran además practicantes de Qigong, los médicos eran practicantes de Qigong avanzado, y se hacían sesiones grupales de práctica de Qigong y además sesiones de emisión de chi, donde los terapeutas emitían chi a los pacientes. De hecho, hay un video que después lo toma, creo que es Greg Braden, en uno de sus
documentales donde se le hace emisión de chi con esto que se llama dedos de trueno, con emisión de sonido a una persona que tiene un tumor en la vejiga y le hacen una ecografía en vivo, 3 médicos, quizá lo hayan visto, lo menciono porque quizá lo hayan visto, y se ve cómo en tiempo real van disolviendo el tumor. Eso es terapia de emisión de chi y es parte del documental de Luke Chan. Entonces, para mí había como una brecha entre lo que era la medicina china y la emisión de chi, que no entendía bien por qué no había un puente tan directo. Después, posteriormente, conozco un poco más de cómo fue la historia. Hubo una situación, digamos, con una escuela de Qigong en particular que tuvo una influencia muy importante, pero tenía un pensamiento, digamos, divergente por ahí de lo que eran las políticas de gobierno en su momento. Entonces hubo una suerte de censura, si se quiere, de lo que fue la terapia con... O sea, hubo como una suerte de control que se aplicó sobre todos los sistemas de Qigong que se estaban enseñando para verificar que se estuvieran enseñando sistemas que fueran, digamos, adecuados y también que no hubiera esta suerte de divergencia respecto del pensamiento político predominante. Entonces, una cuestión, bueno, dato histórico, pero eso hizo que el Qigong médico, que vamos a definirlo también, que había llegado como una suerte de auge en la época de los 90, tuviera como una suerte de quiebre, un antes y un después, donde pasó de estar en los hospitales y practicarse abiertamente a hacer algo mucho más estricto y controlado, porque había, bueno, una agrupación del Qigong que tenía como esta divergencia con el gobierno. Tema aparte, en el año 2000, ¿qué habrá sido? 2016, tomo el primer seminario de Qigong médico, conocido en esa época con ese nombre, en Argentina, y también posteriormente ese mismo año vuelvo a tomar un segundo seminario que viene a la Argentina un discípulo de Jerry Alan Johnson, que es un norteamericano que estudió en China, es doctor en Qigong médico en China y tiene muchos libros publicados al respecto. Entonces ahí ya empiezo como un entrenamiento más formal, si se quiere, en este sistema. Yo después tuve la oportunidad de viajar 2 veces a estudiar con Jerry Alan Johnson en el 2020, antes de la pandemia, y en el 2022 para profundizar mi conocimiento. También conocí o practiqué otros sistemas de terapia con emisión de chi. El más relevante, bueno, ya les había mencionado Siren Qigong, es Shaolin Neijin Lisichan, que tiene ese nombre largo, es Qigong de la fuerza interna, Shaolin sería, donde hay una práctica de emisión de chi que se puede hacer. O sea, hay algunos elementos en común. Tiene un origen como más budista, el sistema Shaolin Neijin, porque el templo Shaolin es un templo budista. Y toda la línea de Jerry Alan Johnson es una línea más, le diría, más cerca a la cultura taoísta, si bien la práctica del Qigong trasciende un poco esas categorías también filosóficas. Bien, entonces hablando estrictamente ya como poniéndonos en tema, ¿qué es el Qigong médico? El Qigong médico en general engloba a... hay una clasificación que dice que hay 3 tipos de Qigong, ¿no? Que hay un Qigong marcial, el que practican quienes hacen artes marciales para fortalecer su constitución física. Hay varias escuelas de Qigong marcial, quizá cada escuela de artes marciales tenga su propio sistema de Qigong, por ejemplo. Después hay un tipo de Qigong que es, podríamos pensar, lo que se conoce como Qigong espiritual o asociado a las prácticas que se realizan en algunas de estas corrientes espirituales como budismo o taoísmo principalmente. Recientemente conocí un poco más del Qigong asociado al confucianismo, que son las 3 corrientes espirituales más predominantes en China, que es mucho práctica estática de meditación, podríamos decirlo así, como simplificando un poco, pero las prácticas taoístas y budistas son un poco más complejas. ¿Bien? Hay como ejercicios estáticos, dinámicos, hay distintas posturas y sistemas también. Cuando hablo de sistema de Qigong son conjuntos de ejercicios que se practican con un todo cerrado. Por ejemplo, les puedo mencionar Batuan Jin, el juego de los 5 animales, el clásico de transformación de músculos y tendones. Son sistemas que tienen muchísimos años de práctica y desarrollo y evolución en la historia de China, ¿no? Entonces hay sistemas clásicos,
algunos más asociados a la línea más marcial, pero ya empezamos a hablar de otra categoría de Qigong que sería lo que es el Qigong médico. Dentro del Qigong médico vamos a tener tres tipos de prácticas, ¿bien? Por un lado, las prácticas para la conservación de la salud, que sería aquellas prácticas que yo realizo para mantenerme en buen estado de salud, para fortalecer la constitución física. Ahí entran estos que les mencionaba, por ejemplo, I Ching Jin, transformación de músculos y tendones, Pat Wan Jin, los 5 animales, los sonidos curativos, etc. Que son prácticas que puede hacer la persona que no necesariamente tiene una patología, solamente quiere hacer una práctica como quien practica quizá un deporte para mantenerse en buen estado físico. Eso por un lado. Después está ya lo que sería la terapia con ejercicios de Qigong, que sería, por ejemplo, si un paciente tiene una patología, por ejemplo, náuseas, vómitos, malestar, diarrea, etcétera, lo que sea, alguna patología específica desde el punto de vista occidental, o sea, vemos síntomas, desde el punto de vista chino vemos síndromes, como decirle, no sé, deficiencia de chi, de vaso. Entonces se le da un ejercicio específico para tratar esa patología. Eso es terapia con ejercicios de Qigong, que está muy cerca del Qigong para la salud, nada más que es como bien específico. El Qigong para la salud son prácticas como más generales, ¿no? Uno puede practicarlas sin tener necesariamente una patología. La terapia con el ejercicio de Qigong son como prescripciones médicas que específicas, para condiciones específicas. Y por otro lado está lo que sería la terapia con emisión de chi, que se conoce también como Wei Chi Liao Fa. Wei Chi es chi externo y Liao Fa es método de tratamiento. En chino se habla de emisión de chi externo o distribución de chi. Tiene varios nombres posibles si lo hacemos una traducción. Ese es el nombre chino, Wei Chi Liao Fa, que es la utilización de podríamos llamarlo así como el campo energético propio de el practicante de Qigong para obtener un efecto terapéutico sobre un paciente. Bien, entonces en ese sentido es muy parecido a otras prácticas energéticas de sanación. Yo les mencioné el Reiki porque es el que conozco, yo sé que hay muchas otras, pero no he tenido entrenamiento específico. De hecho hay una teoría sobre el origen del Reiki que dicen que cuando Mikao Usui viaja a buscar la información en la historia que cuentan del Reiki, bueno, viaja a una suerte de caverna donde hace un retiro y bueno, obtiene como esa iluminación. Bueno, se dice que en realidad él pertenecía a una secta budista de Japón que tenía contacto con esta información. Eso como hipótesis que algunos pueden estar o no de acuerdo, son historias. Digamos, hay una cuestión ahí también de la sanación con el prana. Cuando hablamos de emisión de chi, el chi o el prana o el ki en japonés hace referencia a la energía vital. Como Reiki es energía vital, ¿no? Les pongo un poco en contexto. Y esa energía vital para la medicina china circula principalmente por dentro de los canales. Tenemos una energía más externa, que es nuestra energía defensiva. Y luego tenemos campos externos. Esos campos externos para la ciencia occidental ya han sido medidos. Se sabe que tenemos un campo electromagnético en el cerebro y otro en el corazón, son los que principalmente se utilizan. Por ejemplo, cuando tenemos un electrocardiograma o un electroencefalograma, etc., se miden esos campos eléctricos, se utilizan para el diagnóstico, por ejemplo. En la medicina china se sabe que el practicante de Qigong que hace ciertos tipos específicos de práctica puede desarrollar la habilidad de generar una suerte de excedente de chi y utilizarlo para dirigirlo a distintas partes del cuerpo. De hecho, siempre que estamos en contacto con un paciente, por ejemplo, quienes hagan masaje, vamos a tener energía térmica de cada célula, estamos irradiando temperatura. Hay una suerte también de fotones, biofotones, que emitimos y recibimos también en forma de luz. Para percibirlo hace falta equipo muy específico, pero se emite y se recibe luz. También vamos a tener vibración en forma de vibración, digamos, de las moléculas, que está asociado también a la temperatura. La temperatura, el calor irradiado es algo que ya sale del cuerpo, pero cada célula tiene una frecuencia natural de vibración. Tenemos también campos eléctricos y campos magnéticos. Esas 5 energías, si lo interpretamos desde el punto de vista occidental, están presentes en cada célula del organismo. Además de eso,
la medicina china estudia toda la teoría de puntos y canales y se sabe que, por ejemplo, tenemos 6 canales que van a las manos, 6 canales que van a los pies y otros tantos que recorren el cuerpo de forma interna. Entonces se puede dirigir a través del entrenamiento, dirigir la atención, dirigir la energía para que vaya con mayor abundancia a una zona. Hay un médico muy famoso chino que se llama Lin Houchen, que él es el creador del sistema 18 formas de Tai Chi Chi Kung, que también era un terapeuta con emisión de chi muy famoso. Él se lo conoció en su momento porque participó de cirugías sin anestesia que realizaban con el maestro de Qigong, que en este caso era Lin Houchen, haciendo emisión de chi para generar el efecto de la anestesia sobre pacientes que estaban recibiendo una cirugía en el momento, por ejemplo, de distintas patologías. Entonces se hizo muy famoso y cuenta Lin Houchen que, bueno, en un momento era alta la demanda que tenía por prestar sus servicios. Entonces un poco que va desarrollando otros sistemas, otras prácticas para que la gente cultive su propia energía, así no son tan dependientes de la terapia con emisión de chi, porque estaba muy, muy requerido. Pero además Lin Houchen en China se le entrega un premio porque él dice que descubre la materialidad del chi, es decir, utilizan instrumentos físicos modernos para medir el efecto del campo externo sobre estos aparatos de medición. Y también hubieron algunas investigaciones, de hecho, bueno, yo hice una traducción de un libro de terapia con emisión de chi, donde se muestran investigaciones que se han hecho, por ejemplo, con animales en algunos casos y con personas también, sobre el efecto de la terapia. Realmente no ha sido la línea de investigación de Qigong más financiada. Ustedes tienen que saber que para que haya investigación necesitan conseguir financiamiento, si no es muy difícil de realizar. Entonces no hay tanta investigación en terapia con emisión de chi como si la hay de Qigong para la salud. Pero si ustedes buscan en los portales de publicaciones médicas pueden llegar a encontrar referencias a artículos científicos que hablan sobre la terapia con emisión de chi, hablando sobre todo en estos términos como chi externo. ¿Bien? Entonces eso sería un poco la idea. Dentro de lo que es Qigong médico, recuerden, es para conservar, para recuperar y terapia con emisión de chi. La terapia con emisión de chi, de los distintos sistemas que hay, yo les mencioné, bueno, la línea del Dr. Jerry Alan Johnson, les mencioné la línea budista de Shaolin Jin y Sichan, la línea del Cine Qigong, está esta otra línea del libro que traduje, que es de Biyong Shen, el autor, que no entra 100% en una categoría budista o taoísta, pero sí tiene sus particularidades, y hay otras que yo no he entrenado, pero sé que existen, como por ejemplo el Kongjin, el Qigong de la fuerza vacía. Cada línea, cada escuela tiene su propio entrenamiento, por así decirlo. Entonces, si bien el campo de estudio, el objeto de estudio, que es la energía interna, los canales y cómo usar eso terapéuticamente es el mismo, cada escuela tiene su aproximación a este fenómeno. Y el punto en común que van a tener es que hay una parte que se trata sobre el entrenamiento del chi, es decir, la práctica de Qigong que tiene que realizar el terapeuta para desarrollar la habilidad, ¿no? Para primero generar las condiciones previas, las bases para desarrollar la habilidad de emisión de chi. Luego hay prácticas específicas para empezar a aprender a guiar y conducir el chi en el propio cuerpo. Y después técnicas que se utilizan sobre pacientes. Pero digamos, ahí hay como una evolución progresiva, natural, de primero entrenar uno, después practicar la habilidad de emisión de chi y por último utilizarlo sobre pacientes. También puede ser, hay experimentos que se han hecho, bueno, en el documental de Cine Qigong les mencionaba, se hacen experimentos sobre plantas, sobre animales. No solo abarca a los seres humanos. Tengo una alumna que, por ejemplo, lo practica en caballos. Y como dato curioso, ¿no? O también yo he atendido muchos pacientes caninos también con acupuntura combinado con emisión de chi, entre otras terapias. Entonces la idea es que utilicemos nuestro campo energético para generar un efecto terapéutico. Para eso es necesario primero entrenar. Hay un periodo, yo les diría mínimo, va a depender de la condición previa. Hay personas que ya vienen quizás realizando prácticas energéticas y están en buen estado de salud, entonces su periodo de entrenamiento puede llegar a ser más corto. Pero yo les podría decir como mínimo
para empezar a sentir la energía, unos 3 meses de entrenamiento y unos 3 años para, se dice, bueno, dominarlo, si se quiere, una suerte de maestría. En realidad, en términos de maestría, siempre se dice que la maestría hay un maestro que dice que la maestría es todo el tiempo estar descubriendo cosas nuevas respecto de la práctica, y podrían establecer hasta periodos de 10 años, si dice 10 años practicando algo uno logra la maestría. Pero ¿a qué voy con esto? Es que uno no debe esperar resultados rápidos ni tratar de avanzar haciendo trampa, por ejemplo, sino que se necesita una práctica sostenida. Pero yo les puedo decir que en 3 meses pueden empezar a sentir algo, empezar a sentir los efectos del entrenamiento en el propio cuerpo. Habían personas que me preguntaban si esto les hacía bien para su propia condición, y la respuesta es sí. El entrenamiento para hacer terapia con emisión de chi también les va a ayudar como entrenamiento de autorregulación. De hecho, yo lo practico desde la primera vez que entré en contacto con este sistema al día de hoy. Lo practico todos los días sin falta, además de practicar otro sistema de Qigong, y es un gran regulador de la energía. Bien, el tener un sistema de práctica que yo pueda hacer. Entonces, si ustedes no conocen otro sistema, no saben nada de Qigong, no es necesario tener conocimientos previos. Pueden empezar con este entrenamiento. De hecho, el primer módulo de la formación es entrenamiento del chi, y después el segundo módulo va a ser tratamiento con emisión de chi. Bien, esos serían como los 2 módulos básicos. Como este es, creo, ya el 4º año que estoy dando esta formación de forma online. Antes lo había dado también de forma presencial, antes de la pandemia. La idea es que ustedes puedan hacer la práctica, sentirlo, tratar de empezar a tener una consistencia, y después en algún momento quizá podamos hacer algún encuentro presencial, dependiendo de dónde estén. Eso se puede organizar, pero la idea es que tengan los elementos básicos para ir entrenando. Por lo menos, si ese encuentro presencial no se llegara a dar, ustedes ya tengan para entrenar, y que puedan empezar a experimentar con voluntarios después la parte de tratamiento, y quienes ya tengan pacientes, sumarle a su terapia. Yo particularmente, si necesito, por ejemplo, atenderme con alguna terapia, soy más de preferir las terapias de la medicina china, la acupuntura o lo que sea, pero para mí es importante el estado energético de la persona que me está atendiendo. Es decir, yo, si estoy energéticamente no estoy en buen estado, en general suspendo mis turnos y trato de reprogramar, porque me parece que el terapeuta tiene que estar bien, porque está ejerciendo un efecto por resonancia, podríamos decir. No sé si han visto esos experimentos que se hacen con diapasones, donde vibran un resonador, un diapasón, y hace vibrar a otro que está en la misma frecuencia. Bueno, hay una resonancia, hay una interacción mutua entre los campos energéticos permanente, y si el terapeuta no está bien, difícilmente pueda ejercer un efecto terapéutico sin contaminar un poco ese efecto terapéutico con sus propias desviaciones del chi que puede llegar a tener. Entonces, lo importante es primero que el terapeuta esté bien. Entonces, si ustedes no van a hacer terapia con emisión de chi, esto igual les va a hacer bien para estar bien ustedes. Si ustedes ya están haciendo alguna terapia, van a potenciar su nivel terapéutico, porque van a estar en el vehículo físico electromagnético, que es su cuerpo, va a estar en mejores condiciones para realizar la terapia. Y si ustedes no son terapeutas pero quieren empezar a hacerlo, es un muy buen punto de partida, y después cada uno es libre de ir incorporando otras herramientas. Yo siempre recomiendo que no se queden con una sola herramienta, porque hay días en los que a lo mejor no van a estar 100% para hacer emisión de chi, pero sí pueden hacer masaje o alguna otra técnica. La idea es que pueden hacerlo. Entonces no se necesitan requisitos previos en este sentido. Y esa va a ser un poco la secuencia. Después, la experiencia, cada año que yo doy esta formación siempre es un poco distinto. De hecho, tengo 2 programas. Un programa que es el programa según Beyond Shen, que es el de la traducción que dice, y otro programa que sigue un poco más la línea de Jerry Alan Johnson. No es al pie de la letra, pero sí como más de esa influencia. Y siempre que termino un programa empieza el otro, y voy así como rotando entre estos 2, porque se complementan muy bien. Pero cada promoción, cada camada, como se dice, cada año es distinto, porque también después de ver las bases del tratamiento hay toda una etapa que es un poco a demanda según lo que los alumnos van necesitando. Entonces, en algunos casos
podemos ver tratamientos específicos de las patologías que vayan pidiendo, por ejemplo, o podemos ver herramientas para terapeutas, por ejemplo, prácticas de limpieza, prácticas de protección, prácticas para aumentar nuestras defensas, por así decirlo, a nivel energético también, distintas, o prácticas para aumentar nuestra capacidad de emisión de chi. Hay muchas prácticas extra que se pueden sumar al entrenamiento de base y que nos van a ayudar a potenciar nuestra terapia. Bien, entonces, siempre cada año es un poco diferente. Me animo a decir que cada año es mejor, quizás, que otras ediciones, pero es distinto. Podríamos decir que es distinto. Así que bueno, eso es un poco la presentación de cómo vamos a estar trabajando. Después, si tienen preguntas o comentarios, me gustaría escucharlos. Y vamos a empezar inicialmente hoy como primera clase. Decidí dejarlo como clase abierta, como charla de presentación, porque había personas que todavía no estaban quizá en otra formación y estaban esperando para terminar esa para sumarse a esta también. Y también porque estaba preparando un complemento que va a estar disponible para quienes hagan esta formación y cualquier otra formación de las que estamos ofreciendo con la escuela LinkDAO, que es una área de miembros en donde van a tener todo lo que son las bases teóricas de la medicina china. Eso paso a mostrárselos para que puedan verlo. Voy a tratar de compartirles una pantalla. La idea es que no necesitan conocimientos previos de medicina china para poder realizar esta formación. Bien, ahí quizás ya puedan ver en pantalla una ventana. Esto es Google Classroom, es una plataforma educativa de Google. Yo tengo varias clases ahí que estoy dando y les voy a mostrar este que dice bases teóricas para que vean qué van a tener como material adicional. En general esta formación yo la daba por separado, pero este año tengo varios proyectos en curso y no voy a poder darla, no me dan los tiempos. Entonces lo que hice fue juntar toda la formación de lo que fue el 2021-2022, donde estuve dando estos mismos cursos, y ponerlos en esta plataforma para que ustedes puedan ir haciendo a su propio ritmo, estudiar lo que sería toda la parte de teoría de medicina china. Esto es optativo, o sea, no es obligatorio que lo estudien, quizás ya lo conocen, quizás no, pero van a tener toda la parte de anatomía energética, que es la teoría de puntos y canales. Por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, el módulo 1 empieza con la presentación y ya ves canal de pulmón, intestino grueso, estómago, vaso, etc. Van a tener un apunte y un video para cada clase. Van a tener toda la parte de fundamentos de la medicina china, que cada tanto hacemos seminarios abiertos, por ejemplo, teoría yin y yang, 5 elementos, etcétera, las funciones de los órganos, para que sepan bien cuáles son las bases teóricas de la medicina china y no necesiten ir a buscar a otro lugar. De todas formas, siempre pueden ir a cualquier libro para nutrirse de más información. Y por último, toda la parte de identificación de síndromes para que aprendan a tener elementos de diagnóstico. Esta formación tiene 50 horas, estos 3 módulos completos, ¿no? Estas 3 materias. Si al ritmo que yo suelo enseñar, que es una clase por semana, es casi un año entero, teniendo en cuenta que son 52 semanas al año, así que les va a tomar tiempo procesarlo. Igual ustedes pueden ir a su propio ritmo, pueden ir más rápido si quieren, pero la idea es que puedan ir complementando toda la parte teórica de emisión de chi o de cualquier otra formación que estén realizando con la parte de las bases teóricas de la medicina china. Bien, eso lo van a tener disponible sin ningún cargo extra para que ustedes puedan a su ritmo ir profundizando en la parte teórica como una materia optativa, que yo creo que les va a venir muy bien. De hecho, inicialmente yo creé esa formación como complemento para los alumnos de terapia con emisión de chi. Ahora estoy dando, por ejemplo, otras formaciones como masaje tuneado, digitopuntura o terapia con ejercicio de Qigong también, y Qigong para la salud. Y siempre está bueno que la persona tenga bases de medicina china para entender mejor lo que estamos hablando. Entonces, teniendo esa base, como que son las raíces de todas las otras ramas que tiene la medicina china, ¿no?
que serían como ramas. Tenemos la rama de la acupuntura, todas las terapias de masaje, toda la fitoterapia, toda la gran rama del Qigong, que ya les dije en estas subramas en las que se divide. Todas esas comparten las mismas bases teóricas, por eso es importante que lo tengan a disposición, y lo van a tener quienes se suscriban a cualquiera de nuestros cursos. Van a tener esto también ahí disponible. Bien, bueno, esta es la presentación que tenía para dar. Me gustaría, si tienen preguntas, que las puedan hacer. Si quieren sacar dudas que tengan respecto de la formación, vamos a estar comenzando en mayo, bien, específicamente. Ahí quienes se inscriban van a recibir un formulario donde van a tener que completar unos datos y después los voy a derivar a un grupo específico de los que están suscriptos de WhatsApp para que vayan recibiendo las notificaciones, las clases y el material de clases. Y los que no se inscriban en esta oportunidad, bueno, pueden esperar a otra edición de la formación en terapia con emisión de chi, o bien adquirirlo en cualquier momento a demanda, porque todas las clases quedan grabadas. Es decir, si ustedes llegan tarde, de repente no pueden asistir a la clase en vivo, pueden ver la grabación. Y si ustedes llegan el año que viene y quieren la misma formación, van a tener la grabación, siempre va a estar disponible. Mi recomendación es que lo hagan sincrónico. Ojalá que lo puedan hacer en vivo las clases, que puedan interactuar, sentir, hacer preguntas, porque surgen a veces durante la práctica, surgen preguntas en el momento, pero esto no es una limitación. De hecho, la mayoría de los alumnos ven en diferido, o sea, ven una clase semanal, pero la ven en diferido porque a veces no les coincide justo el horario, y eso no es un impedimento para poder hacer la formación. Bien, bueno, quedo ahí abierto a preguntas que puedan llegar a tener. Pueden usar el chat o el micrófono en cualquier momento. Bien, recuerden, cualquier consulta o comentario que tengan, estoy disponible. También por fuera de lo que es esta clase de presentación, si les quedan dudas, pueden comunicarse por mensaje privado y tratamos de resolver las dudas que tengan. Bien, no sé si hay alguna consulta. Y si no, voy a estar ahí en comunicación con los que ya se han suscrito. Los que no pueden hacerlo todavía, están a tiempo. Vamos a empezar en mayo, como les decía. Y los espero, ojalá que se puedan sumar. Para la primera clase. Bien. Yo como comentario final, antes de cerrar, les digo que a mí lo que más me gusta de esta terapia es la idea de que cualquier terapia de la medicina china, salvo la fitoterapia, que utiliza hierbas, ¿no? Las herramientas son las manos, tanto en la acupuntura, con el masaje, el ajuste de huesos, el Qigong, etc. Son terapias manuales, ¿no? Entonces, en la medida que empezamos a entrenar nuestro sistema energético, empezamos a potenciar también nuestra capacidad de actuar. Es decir, que es como que todo lo que hagamos va a tener un poco más va a estar potenciado, o por lo menos va a estar más limpio, porque también se trata un poco de limpiar. A veces, energéticamente, podemos vernos influenciados no solamente por los patógenos externos que estudia la medicina china. También tenemos patógenos internos que pueden ser emocionales, pueden ser intoxicación por alimentos o lo que sea, pero también ocurren a veces desviaciones de chi o excesos o deficiencias propias que como terapeutas debemos tener mucho cuidado. Yo veo muchas personas que se dedican a hacer terapias y que de repente empiezan a desarrollar alguna desviación y no están en condiciones óptimas para atender pacientes, o están siempre cansados o doloridos o algo que hace que realmente no estén en una mejor condición. Si ustedes hacen acupuntura, por ejemplo, en el momento en que están haciendo una estimulación sobre una aguja o presionando un punto, también es lo mismo.
más allá que use la aguja o la mano, estoy utilizando mi energía para estimular ese punto. La condición en la que ustedes estén va a tener una influencia. Y también a veces los terapeutas nos vemos expuestos a los factores patógenos que trae el paciente energéticamente. Entonces les puede llegar a pasar esto. Puede pasar tanto dentro de la consulta como por fuera de la consulta. Yo tuve varias experiencias de tener reacciones adversas frente a pacientes durante una sesión o previo a una sesión o después de una sesión también, que las podía asociar directamente con la terapia que estaba realizando. Y eso es porque a veces nuestro campo energético externo, nuestro Wei Qi, está permeable a esas influencias externas, entonces estamos como más vulnerables de alguna manera frente a esas invasiones externas. El entrenamiento con el Qi nos va a fortalecer de alguna manera ese Wei Qi y vamos a hacer... La idea es que seamos más resistentes a estas desviaciones que pueden transformarse, como les digo, en factores patógenos. Entonces, no siempre la exposición a patógeno externo va a desencadenar una patología, pero si yo estoy débil energéticamente, estoy como más permeable a eso y está bueno que puedan cuidarse, ¿no? Que tengan herramientas para poder cuidarse, así hacer una práctica más segura, sobre todo quienes, por ejemplo, no sé, trabajan en el sistema público de salud o están en contacto con pacientes, etcétera, etcétera. No hay solamente que tener cuidado con las enfermedades que ya conocemos, que pueden llegar a ser contagiosas, como virósicas, sino también energéticamente tenemos que estar en buen estado, porque como salimos de nuestro trabajo, de nuestra consulta, de nuestra terapia, y traemos esa energía a nuestra casa, también podemos afectar o bien positiva o bien negativamente a los que nos rodean, a nuestro entorno. Entonces ese entrenamiento me parece que es muy necesario, no solamente para cuidarse uno mismo, sino también para estar en un espacio más cuidado. Bien, así que bueno, espero que les interese esto, que se sumen, si no es ahora, más adelante. Va a estar esto disponible y yo con mucho gusto enseñar esto dentro de la medicina china. Es una de las terapias que más me gusta. Y la disfruto mucho de la práctica y la enseñanza también. Después, si alguien está en Ciudad de Mendoza, también se pueden poner en contacto conmigo a ver si podemos hacer algún grupo de práctica. Y si no, también existe la posibilidad de hacer tratamientos a distancia o guiar tratamientos a distancia para que ustedes trabajen también con algún voluntario, vayan teniendo también sus propias experiencias. Bien, así pueden validar todo lo que estamos conversando. Bueno, hasta acá entonces con la clase de hoy. Van a tener, cada clase va a ir acompañada de un apunte teórico y la grabación. Así que no tienen que conseguir ningún otro material por fuera. Y van a tener, recuerden además, todo lo que es la parte del área de miembros de la Escuela Lingdao, las bases teóricas de la medicina china lo van a tener disponible también. Así que bueno, estamos en comunicación y quedo ahí abierto a más preguntas. Voy a detener la grabación acá. Si quedan más consultas, quedo ahí unos minutos más disponible.